tarde tenemos la presentación editorial del libro Principio de Paridad Total en la postulación de candidaturas a la gobernatura en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Nos acompañan distinguidas feministas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y me voy a permitir dar la lectura a la síntesis curricular de la doctora Claudia Arlet Espino, de origen del pueblo indígena Rarámuri de la Sierra Tarahumara, doctora en Derecho por convenio UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chihuahua, UACH, maestra en Derecho Financiero y licenciada en Derecho por la UACH también, presidenta fundadora de la Comisión de Género y la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Electoral del Estado, presidenta fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua, profesora fundadora de la Escuela de Formación Feminista en Chihuahua, profesora fundadora de la Red de Profesoras Universitarias del Estado de Chihuahua y activista fundadora de la Red CEDAW en Chihuahua. Actualmente secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, doctora Claudia Arlet Espino, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecerles el poder estar aquí en este importante lugar, el Museo de la Mujer, a la doctora Galeana y a quien amablemente me hace la presentación. Y bueno, pues por supuesto que quienes hoy estaremos presentando este libro, quienes fuimos además autoras en él, en este libro de El Principio de Paridad en Todo, pues es un honor estar en este espacio, ¿no? Que significa mucho para las mujeres de este país, y el que se consolidara pues una idea en donde se pudiera mostrar la historia de las mujeres, y que el que hoy estemos en la presentación de este libro pues es muy importante, creo, para la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, AMCE, ¿no? Y que en algunos momentos pues precisamente también van a intervenir tanto la presidenta actual, la maestra Viri Maciel, como expresidentas, ¿no? En el caso de la maestra Roselvi y otras mujeres que nos acompañan, que han sido testigos y le han dado seguimiento pues a estas acciones afirmativas que finalmente han podido marcar a través de los órganos electorales o a través de la actividad y representación, pues una historia diferente para la participación y la representación política de las mujeres. Quiero iniciar por eso, en platicarles un poco el cómo nace esta idea de realizar el libro, ya en un momento en donde el principio de paridad había tomado gran relevancia desde su creación en el 2014 en el actual sistema electoral y su inclusión en el artículo 41 constitucional. Y que además ya habíamos también vivido en el 2019 su reforma para hablar de paridad total. Es decir, ya no solamente estaba establecido constitucionalmente el que las mujeres debían de ser parte de la vida política, de su participación y representación en nuestro país, y la obligación que tenían los partidos políticos para candidatear el 50% de hombres y 50% de mujeres, sino que en 2019, gracias a un movimiento nacido desde la sociedad civil y de aquellas mujeres que empezaban a identificarse de alguna manera con el sistema político porque ya estaban como representantes, pero que realmente aún no penetraban en él, ¿no? Tan es así que es la sociedad civil organizada o este feminismo, pues, desde el activismo social, quienes empujamos para que en 2019 pudiera apoyársele a las mujeres que ya eran legisladoras, diputadas, senadoras, tanto en el Congreso Nacional como las locales en su momento, y que se formaran pues grupos para que finalmente hubiera un razonamiento, no solamente una presión, sino un razonamiento de lo importante que era de que no solamente se estuviera la obligación de los partidos políticos para que las mujeres estuvieran presentes en esta vida política de nuestra nación, sino que
también en todos aquellos puestos públicos o ámbitos públicos debiese darse la paridad, ¿no? Estar presentes las mujeres y ser designadas en estos espacios de poder, ¿no? Entonces, ante este contexto, esta Asociación Mexicana de Consejeras Electorales y Exconsejeras, que hemos sido muy activas, por supuesto en el tema, partícipes de la creación de acciones afirmativas, pues nos dimos a la tarea de que en cada uno de los estados de la República hubiera alguna de ellas o varias de las consejeras o exconsejeras electorales quien pudieran contar la historia de su propia entidad federativa, en cómo se desarrollaba este principio de paridad desde el 2014, cómo habían vivido el 2019 y sobre todo en cara a el proceso electoral histórico 2020-2021, donde se jugaban 15 gobernaturas en nuestro país, lo cual no fue poca cosa, y que además el contexto nos presentaba hoy acciones afirmativas no solamente en el tema paritario o en el tema de las mujeres, sino que ya hablábamos de otros grupos históricamente vulnerados y que por supuesto, de nueva cuenta, el tema de la mujer, por más avanzado que lo tuviéramos, por más desarrollado o ensayado estas acciones afirmativas que las tuviéramos en las entidades federativas y por supuesto a nivel federal, pues seguía siendo una problemática, ¿no? Porque cuando hablábamos de grupos, comunidades, pueblos indígenas, veíamos otra vez que había un sesgo o una problemática en específico para el caso de las mujeres, ¿no? En este caso para mujer indígena. Estábamos creando acciones afirmativas para este tipo de grupos y luego se nos olvidaba la paridad, ¿no? Entonces eran idas y venidas, ¿no? Porque había que estarlos recordando, o sea, nosotros mismos que estábamos operando la elección en ese momento, todos los consejos estatales o consejos generales de los estados, pues que no debíamos olvidar esta acción afirmativa que debía de ser conjunta según el grupo minoritario o un grupo históricamente vulnerado, ¿no? Y nos pasó en el caso de pueblos indígenas, con personas con algún tipo de discapacidad. Por supuesto, el involucrarnos en el tema de la comunidad de la diversidad sexual, porque había todavía conceptos, creo que todavía existe además esa problemática, que no se interiorizaban y que además pues era involucrar a quienes pertenecen o integran este tipo de comunidades, de grupos o personas pues que se identifican con estos grupos para que bajo esa autodeterminación, bueno, pues pudiesen construirse este principio paritario que impactaba al menos en 15 entidades de la República, en la gubernatura, y que además había una discusión muy fuerte en el Instituto Nacional Electoral para buscar que el principio de paridad en aquel momento se diera como obligatorio, que bueno, pues para las feministas nos era como muy claro, ¿verdad? Que si había 15 espacios de gubernaturas, pues la mitad debían de ser mujeres y la mitad deberían de ser hombres candidateados por parte de los partidos políticos. Por desgracia no era así, inclusive el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral había dudas, ¿no? Válidas todas, por supuesto. Creo que en la democracia todos los temas son discutibles, ¿no? Pero bueno, pues había que estar presente, había que discutirse, por supuesto, el tema y desde los estados, en esos 15 estados que teníamos nosotros una elección, incluyendo de donde yo provengo, del estado de Chihuahua, pues era también motivo de discusión, de reflexión e inclusive de temor a que no sucediera así, ¿no? Por fortuna, la decisión va a ser impugnada de manera en que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome decididamente pues una determinación en cuanto a estas postulaciones, ¿no? Y se establece, bueno, que al menos la mitad, 7 de ellas, de las candidaturas a gobernatura deba de ser así, ¿no? Entonces este libro es lo que narra. Es precisamente consejeras, exconsejeras electorales de cada una de las entidades de la República quien nos cuenta qué pasó o qué ha pasado con el principio de paridad, pero nos dan una breve historia de la integración de los poderes públicos en cada una de sus entidades federativas, ¿no? Es pues muy gratificante leer, por supuesto, a Colima, ¿no? Donde hay un
pues primer antecedente en cuanto a la integración de los poderes por parte de las mujeres, ¿no? A algunos otros estados como Yucatán, que precisamente una expresidenta de AMCE, la consejera Marimar, es de ese estado de la República, y bueno, pues hace un recuento bastante interesante de cómo ha sido la participación de las mujeres, ¿no? Chihuahua, mi estado, es también la parte, bueno, que me tocó escribir a mí, es muy relevante en razón de que la primera cuota o cupo de género en nuestro país a nivel local se da precisamente en esta tierra norteña, en los años 90, y que a ejemplo de lo que había hecho con la ley de cupos de género en Argentina, bueno, pues logramos nosotros hacer, digamos, un match intelectual en aquel momento para que se creara esa acción afirmativa y que esa estructura normativa después la pudiéramos heredar a nivel federal para que se hicieran estas reformas que en su momento se hicieron al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, cada estado tiene su particularidad, su propia historia y experiencias que leerlas en este libro, bueno, pues te da un panorama, ¿no? Muy completo de lo que ha sido nuestro país, de cómo las mujeres hemos participado políticamente de distintas maneras, porque lo vamos a ver desde el activismo de las feministas, inclusive del activismo de mujeres que no necesariamente se identifican con el feminismo, de aquellas pocas que lograron ingresar a la política y que negaron tener inclusive violencias políticas, aunque las hayan sufrido en su momento, ¿no? Entonces va a ser bien interesante el recorrido por estas 32 historias que mujeres que también se dedican a la política, pero a organizar las elecciones, pues tienen la visión, el tacto, la posibilidad de acceder inclusive a información histórica por parte de sus órganos electorales y que, bueno, pues nos da un mapeo, ¿no? De por desgracia, una amarga historia de las mujeres en su participación y representación política en cada una de las entidades de la República, ¿no? Yo me despediría pues invitándoles a que lean el libro, está disponible de manera electrónica, creo que se conjuga información muy importante que tendríamos que leer un sinnúmero de libros para darnos cuenta qué ha pasado en cada una de estas entidades federativas, y creo que, bueno, pues esta obra es una buena oportunidad para saberlo, para conocerlo de manera muy sintetizada y muy actual, ¿no? De qué vivieron las mujeres que nos antecedieron, cuál fue el panorama de este proceso electoral 2020-2021 con la historia de 15 gobernaturas en el país y que hoy nos permite tener 9 gobernadoras, y bueno, qué mejor que sea contada por estas mujeres que son árbitras electorales y que, bueno, pues tienen una visión, una noción, un conocimiento que nos comparten, o que podemos compartir a través de esta obra. Felicitar de nuevo a mis compañeras, tanto a las presidentas como a las integrantes de AMSE que elaboraron este libro, y que además está uno en curso para hablar nueva cuenta del desarrollo de este principio de paridad después de esas 15 gobernaturas y bueno, seguramente de muchas cosas que contar con violencias políticas que han sufrido las mujeres, con la obstaculización de la práctica de su encargo, en fin, una serie de situaciones con las que nos enfrentamos, y que, bueno, pues quienes hoy escriben, mujeres consejeras electorales que se incorporan a estos órganos públicos locales electorales, pues tendrán también la visión y el tacto de platicarnos qué es lo que sucede en los últimos procesos electorales. Mi agradecimiento tanto para el Museo de la Mujer, encantada de estar aquí, por supuesto a quien nos preside hoy en AMSE, a la maestra Viri Maciel, y a nuestra presidenta en retiro, no le decimos expresidenta, sino presidenta en retiro, la maestra Roselvi del Carmen, porque, bueno, pues una vez más podemos tener la posibilidad de mostrar esta gran obra, que además fue una idea muy trabajada por la maestra Roselvi en su momento y por la maestra Marimar, también presidenta en retiro de AMSE, y que, bueno, pues hoy tenemos la gran oportunidad de estar aquí. Muchas gracias y felicidades de nueva cuenta. Muchas gracias, doctora Claudia Arled Espino. Doy la bienvenida a nuestras invitadas al presidium,
también nos acompaña la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo y la maestra Olga Viridiana Maciel Sánchez. Daré la palabra hasta por 20 minutos a la maestra Olga Viridiana Maciel Sánchez. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica, cuenta con especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y maestría en Estudios Electorales por la Universidad de San Martín, Argentina, en coordinación con la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es consejera del Instituto Electoral de Baja California y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, AMCE. En su experiencia profesional se destaca que se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. Bienvenida, maestra Olga Viridiana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo en este día con todas ustedes. Y prácticamente quiero empezar agradeciendo la invitación justamente al Museo de la Mujer para poder hablar de este libro denominado Principio de Paridad Total en la Postulación de Candidaturas a la Gubernatura en el Proceso Electoral 2020-2021, el cual pues nos pone de relieve cómo se actúa en este principio de postulación de paridad en este proceso electoral 2020 y 2021, y debo de mencionar que de ese proceso también resultaron electas otras 2 mujeres gobernadoras, tanto de Aguascalientes como de Quintana Roo. El capítulo que a mí me toca mencionarles es sobre Baja California. Baja California, para ponerles un poquito en contexto, en este capítulo lo que se va a encontrar básicamente es 2 vertientes, una cómo fue la postulación y otra cómo ha sido la representación desde 1995, que es cuando se crea el Instituto Estatal Electoral de Baja California, hasta la fecha, ¿no? Mencionarles que desde 1995 pues han habido 6 procesos electorales en la entidad para elegir pues cargos a la gubernatura. En 3 procesos se han postulado un mínimo de mujeres sin que se hubiera logrado hasta la fecha, sin que se hubiera logrado ahorita ya actualmente, pero hasta ese momento pues la postulación por partidos que tuvieran gran influencia política, es decir, las mujeres que habían sido postuladas pues eran mujeres que habían sido postuladas por partidos de nueva creación, o partidos minoritarios, es decir, no tenían realmente un acceso a que tuvieran posibilidades de triunfo. Prácticamente pues era, pues por decirlo de esta manera, por rellenar o por querer cumplir prácticamente en la postulación, ¿no? Entonces, en 2 procesos electorales, y quiero mencionar los que fueron recientemente, no hubo ni siquiera ninguna mujer que se postulara en Baja California para la gubernatura, y de 1995 a 2021 pues fueron postuladas únicamente 8 mujeres en comparación con 26 hombres. Entonces, esta cifra pues nos menciona exactamente cómo estaba la cuestión de las postulaciones a la gubernatura en Baja California. Y mencionarles que solo en lo que viene siendo el 2020 y 2021, por primera ocasión se postularon 3 mujeres a la gubernatura, algo inédito, algo insólito. Y esto pues justamente fue debido a una acción afirmativa, es decir, no fue porque hubiera una voluntad, pudiéramos decirlo así, dentro de los propios partidos políticos, sino que se debió justamente a una acción afirmativa implementada. Y por primera vez también estos partidos fueron 2 coaliciones con partidos de gran influencia política, trayectoria, pues los que postularon, y asimismo un partido local. Esto nos dio como resultado pues que si bien si realmente tenían estas mujeres posibilidades de acceder, las que habían sido postuladas, y se contaba con un verdadero acompañamiento, y cuántas veces lograron alcanzar esta representación.
Mencionarles que antes de que se iniciara esta acción afirmativa por parte del Instituto Nacional Electoral, en el ámbito local ya estábamos nosotras previendo cómo podíamos hacer para que, derivado de todos estos datos históricos, para que efectivamente hubiera mujeres postuladas. Entonces decíamos, bueno, si bien es cierto, es un cargo unipersonal, pero ¿cómo podemos hacerle para que ahora pues postulen mujeres y no únicamente sean puros hombres como en un pasado proceso electoral que había habido 2018, puros hombres postulados? Entonces es un tema pendiente que todavía, si bien todavía hay ya varias mujeres a la gubernatura, la verdad es que todavía no se ha alcanzado definitivamente la paridad en este sector. Vamos avanzando, pero todavía pues nos falta bastante, ¿no? En esta tesitura pues tenemos que en Baja California, para el proceso electoral que fue 2021, pues no únicamente era la posibilidad de que fueran postuladas, sino que realmente tuvieran este acceso pleno y por primera vez pues resultó electa una mujer a la gubernatura en Baja California, con este acierto de la acción afirmativa aprobada por el Instituto Nacional Electoral, consistente en que los partidos políticos deberían postular al menos, así se establecía en el dictamen, 7 mujeres en los estados que pues obviamente habrían de renovarse la titularidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Sala Superior, sabemos en este subrap que fue 116/2020 y acumulados, revoca este acuerdo del Consejo General del INE, que fue el CG 569/2020, determinando que los partidos políticos debieran postular a 7 mujeres, es decir, quitaron el al menos y dejaron nada más a 7 mujeres para las candidaturas, que es importante mencionarlo, para las candidaturas a las gubernaturas, es decir, implementó casi la misma cantidad que el INE, con diferencia de que el Consejo General había establecido el al menos, ¿no? Y esto pues quedó de tal manera plasmado que uno de esos estados pues vino a ser Baja California, en los que justamente hubo esta postulación de mujeres. Mencionarles que de este resultado pues la ciudadana María del Pilar Ávila Olveda pues resultó candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por partidos políticos Morena, PT y Verde Ecologista de México, quien además pues ganó con un resultado que sí fue determinante de un 48.4950 de la votación total recibida para esa elección. Mencionarles que también en ese fue algo ahora sí que muy emblemático, porque además de ser la primera mujer a la gubernatura, pues también estaba en un periodo de embarazo. Entonces eso todavía vino a cambiar todavía la concepción de lo que era una mujer gobernando un estado y todavía pues a la par llevar a cabo estas funciones de ser madre, ¿no? Entonces en un principio pues eso sí fue algo que también debo decir, varios medios de comunicación pues no veían también a bien esta particularidad y mencionaban, o así lo mencionaban, cómo iba a sobrellevar esta parte de pues del embarazo con apenas tener el bebé y pues ejerciendo este cargo, ¿no? Como el máximo cargo del Estado. Sin embargo, creo que eso nos abrió también y ha aperturado pues que definitivamente las mujeres podemos hacer eso y más, ¿no? Y que una cosa no está peleado el tema familiar con el tema respecto a las obligaciones que tenemos también cuando ejercemos algún cargo. Y digo que para ello también basta un botón, porque aquí mi compañera, la consejera Roselvi, a ella también le tocó presidir su propio instituto, el Instituto Estatal Electoral de Tabasco, y también en una época en que también estaba embarazada, ¿no? Entonces esto nos ha aperturado y nos ha puesto en el ojo público al mencionar que definitivamente
pues se pueden llevar en armonía estas actividades. Mencionarles que en Baja California, pues les comentaba que habían sido 8 mujeres únicamente las que habían sido postuladas frente a estos 26 hombres en estos 6 procesos electorales que iban, y pues lo cual nos permite mencionar que todavía falta muchísimo por hacer. Actualmente tenemos que existen 8 mujeres gobernadoras, una jefa de gobierno, frente a 23 hombres que son gobernadores, lo que demuestra pues que todavía nos falta mucho para alcanzar la paridad en los cargos hacia las gubernaturas. Y eso por mencionarlo de alguna manera. Ahorita ya lo hemos alcanzado la paridad en la Cámara de Diputados, hemos alcanzado la paridad en la mayoría de los estados de la República, muchos de ellos incluso con mayoría donde se han integrado mujeres en los congresos, pero todavía hay temas pendientes. Por ejemplo, las juntas de coordinación política todavía no están siendo presididas por mujeres, todavía las presidencias de los propios congresos no están siendo presididas tampoco por mujeres. Entonces sí, hay comisiones que también por su importancia, por su relevancia, pues creo que deberían de estar en manos también de una manera paritaria y también de las mujeres, y todavía no está pasando esto. Entonces todavía hay temas pendientes, si bien hemos avanzado bastante en materia de paridad de género, y lo veíamos hace poco estuvimos en España justamente, y se visibilizaba toda América Latina cómo estaba en materia de paridad, y debo decir que México pues es uno de los países con más avance en materia de paridad, pero todavía nos falta bastante. O sea, 8 gobernadoras, una jefa de estado frente a 23 hombres a las gubernaturas, pues todavía ahí nos demuestra que no hay una paridad en un contexto de manera general en las gubernaturas, y sobre todo en este tema, y que mencionar pues el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cuántas los podemos contar con una sola mano? ¿Cuántas mujeres han sido postuladas para presidencia de la República? O sea, contadísimas, ¿no? Con esta mano las podemos contar. Entonces, pues eso nos habla que nos falta todavía pues para llegar a lo que se está buscando, y no solamente que sea una postulación, sino que sea realmente que se llegue a esos puestos con una igualdad sustantiva. Nos permiten, los anteriores resultados pues sí nos han permitido vislumbrar que la ciudadanía está buscando pues estos cambios justamente culturales al votar por una mujer en las urnas, y la importancia pues de seguir impulsando sus candidaturas por partidos mayoritarios, es decir, que realmente tengan posibilidades reales de triunfo, y no por partidos también pues que si bien postulaban con esta buena intención, pero pues su posibilidad de que llegara una mujer pues era realmente baja en comparación con otros partidos políticos. Y creo que seguimos avanzando, pero pues todavía hay bastante tema pendiente en materia de paridad. Y qué mencionarlo aún, si todavía mencionamos la paridad, pero también se viene arrastrando pues tema de violencia política por razón de género, porque el hecho de que ya lleguen a estos que accedan a estos puestos de poder, pues esto no las hace intocables ante la violencia que se puede estar suscitando o se puede estar generando. Yo les hacía el comentario por ahí de las notas periodísticas que se daban respecto a cuando la actual gobernadora pues todavía estaba postulada como candidata, pero pues eso no ha mermado en todavía la violencia que se puede ejercer ya en el ejercicio del propio cargo. Entonces creo que para que llevemos, que realmente haya una sociedad verdaderamente igualitaria, pues tenemos que cada una desde nuestras trincheras pues también hacer lo propio, y también estar visibilizando los temas de violencia que se pueden estar suscitando, que se pueden estar generando. Máxime que cuando llega una mujer pues se le trata de exigir lo doble, ¿no? Somos todavía más duras en la exigencia, ¿no? Bueno, ya llegaste, pues ahora tienes que hacerlo excelente, cuando no es así también con un hombre. Entonces, desde
desde esa percepción creo que tenemos que empezar a cambiarlo. Y pues hasta aquí dejaría mis comentarios respecto a lo que viene siendo el estado de Baja California y de manera general lo que ha significado la paridad en las gubernaturas y todavía el tema pendiente que nos faltaría, que es el Ejecutivo. Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, maestra Viridiana. Maciel, qué interesante todo lo que usted ha destacado, igualmente la maestra, la doctora Claudia Arlet. Ahorita ya entraremos a la discusión. Doy la bienvenida a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Educación y doctoranda en Derecho por el Instituto Universitario de Yucatán, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Fue presidenta provisional del Instituto Electoral de Tabasco del 29 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2022, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Electorales de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC, expresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC, integrante de la Red Nacional de Consejeras Electorales por una Democracia Incluyente, RENACED, y actualmente es presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la AMCEE. Bienvenida, maestra Roselvi del Carmen Domínguez. Tiene usted la palabra hasta por 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valdés. Saludo a cada una de las compañeras que están aquí en este presidium, a quienes nos acompañan físicamente en este recinto hermoso que me voy a permitir al término recorrerlo. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta gestión, Edith Magaña, por traernos acá a poder compartir estos temas que forman parte de nuestro día a día como mujeres electoralistas. Y a todas esas personas que nos van a poder ver a través de las redes, a través de las transmisiones, gracias por dejarnos entrar. Porque este es un mundo en el que vivimos nosotras en el día a día, que tiene que hacerse de conocimiento a todas las mujeres, a las maestras, a las académicas, a las ingenieras, a las empresarias, a las amas de casa. Porque aquí de lo que estamos hablando es de ese máximo cargo en cada uno de los estados. Y el pendiente que estaba hablando la maestra Olga Viridiana, la Presidencia de la República. Y de lo que trata esta obra es de cómo a través de una serie de acciones que se fueron tomando no de ayer ni de antier ni hace un año, sino de hace muchos años, hemos podido llegar a la cumbre. Bueno, tal vez la cumbre sea cuando tengamos una mujer presidenta de la República, pero cómo ya estamos acercándonos a través de estas acciones. Y bueno, yo comenzaría con esta frase que se la atañen a otra persona, pero realmente es de Florentina Gómez Miranda, que es una maestra, abogada y politóloga argentina. Si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Pero si muchas mujeres entran a la política, y ahí yo le pongo de mi cosecha, debería de cambiar la política, debería de cambiar. Y bueno, empezamos a ver en el 2014 que entró en las leyes un principio. A las que somos abogadas sabemos que los principios es como que las leyes, las principales reglas que deben de filtrarse por todo el andamiaje jurídico, porque están aquí en el limbo. Los principios forman parte como del Olimpo jurídico, ¿no? Entonces se oía muy bonito que iba a haber paridad, pero no decía cómo iba a ser, cómo lo íbamos a materializar. Y en esa época, pues, creo que solo Claudia era consejera, yo estaba en tribunal y creo que Viridiana también en el tribunal. Y le tocó a los órganos electorales, esos que quieren desaparecer, materializar la paridad. Es decir, desde lo local, tuvieron que hacerse lineamientos, o sea, reglas, para que eso bonito que se veía en la ley, que decía principio de paridad,
se tradujera en una operatividad y que realmente se hicieran los mecanismos o toda esa reglamentación que no existía para que pudieran llegar las mujeres. Primeramente las diputaciones, ¿no? y las regidurías, pero por ahí hubo una controversia muy grande respecto a que si la paridad horizontal, las presidencias municipales, y que cuando vino a resolver la Corte ya hasta había principio de paridad en todo y ya la Sala Superior había ido y venido, ya habían un montón de presidentas municipales que se habían postulado por el principio de paridad horizontal, o sea, muy muy lento pues, y ya las autoridades electorales ya habían resuelto ese tema. Entonces aquí de lo que se trata es un escaño más. Cómo a través de varias acciones este principio que escaló ya de ser nada más en algunos cargos o en los cargos de elección popular, escala a ser principio, como le decimos, de paridad en todo, paridad total, paridad transversal. ¿Y qué entendemos por todo? Pues es para donde voltees, que haya mujeres y hombres en igualdad numérica, de condiciones, que haya paridad realmente. Entonces, empezamos pues las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral y los OPLES, a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con las gubernaturas? Entonces dijeron algunos senadores, es que nosotros no dijimos, o sea, dijimos paridad en todo, pero menos en las gubernaturas. A ver, o sea, ¿cómo que sí, pero no? Entonces, empiezan toda una serie de acciones legales, que bueno, acá lo traigo más o menos cómo comienza. Ahí mi compañera Mariemar Trejo, que era la presidenta de AMSE cuando este libro se fraguó, así inicia su cita. Todo comenzó el 6 de junio de 2019. Y ahí comienza, para no hacérselos muy largo, todo un desplegado de acciones jurídicas que pasaron desde el Senado, la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia, que al fin determinó esta parte que decía Olga Viridiana, que en esa elección, por lo menos 2020-2021, por lo menos los partidos políticos registraran 7 candidaturas de mujeres, porque eran 15. Que más adelante Sala Superior, bueno, así quedó, de 7 mujeres, se subió otra mujer, pero por otras circunstancias, que iba primero un hombre, y eso es como un paréntesis, que era su papá, y al no poder su papá contender, pues entra ella. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero en la historia del país jamás se habían postulado tantas mujeres, y no nada más las que llegaron. Es decir, sí hubo un incremento significativo, ¿no? Y pasamos de esto a esto, un incremento significativo de mujeres gobernantes. Pero en cada uno de estos estados que tenían elección de gubernatura, se postularon muchísimas mujeres por primera vez en la historia. Aun cuando no hayan llegado, compitieron por primera vez muchas mujeres por ese cargo máximo dentro del Estado. ¿Y por qué les decía de que esto es importante que lo sepan todas? Estén en el ámbito o no político o electoral. Porque las políticas públicas, la forma de administración de una persona, pues nos impacta a todas nosotras, a todas las personas, a nuestros hijos, etcétera. Entonces sí nos debe de importar de que esa perspectiva o esa política que debe de cambiar, como lo decía en la frase, pues sí lleve ese sello de la sensibilización que pudiéramos tener las mujeres, o esa otra perspectiva o esa otra mirada. Y no estoy diciendo con esto que vayamos a llenar el Palacio de Gobierno de florecitas y de maripositas, sino a lo que me estoy refiriendo es de que las mujeres desde sus vivencias pues conocen cuáles, por ejemplo, las necesidades que tienen
las adolescentes que salen, no sé, de una preparatoria a las 8 o 9 de la noche y pasan por un baldío, o cuál es la política pública ya más en macro que debe de utilizarse para protección de niñas y niños o adolescentes, de las mujeres. Bueno, esa parte que desde la vivencia tenemos las mujeres es lo que se tiene que lograr insertar también en la vida pública. Y no quiere decir que con tener cuerpo de mujer o cara de mujer o ser mujer va a haber una agenda. Lamentablemente no es como que se dé forzosamente, pero sabemos que en la mayoría de los casos sí existe un cambio. Sí se empiezan a ver otros aspectos de la vida pública que anteriormente no eran tocados. Y bueno, y si yo fuera gobernadora, pues ¿qué haría? Pues me llevaría aquí a Claudia Arlet, de secretaria de gobierno, y aquí a la secretaria de educación, y aquí Olga Viridiana sería la de relaciones exteriores. Es decir, se supone que las mujeres que llegamos empoderadas tenemos o conocemos a mujeres que tienen el perfil idóneo para desempeñar ciertos cargos, y así se pueden ir abriendo más espacios para más mujeres. Entonces, por primera vez en la historia, muchos estados, por primera vez estos estados tuvieron mujeres gobernando, por primera vez en la historia. Solamente Tlaxcala y la emblemática Colima es que ya habían tenido anteriormente una mujer, ¿no?, como gobernante. Y ahí yo estoy segura que ya Claudia Arlet les comentó lo que sucedió en su natal Chihuahua, y bueno, ahora escuchamos qué pasó en Baja California. Pero ahora mismo pues ya tenemos mujer gobernando en Campeche, que se logra, en Chihuahua, en Baja California, otra vez en Colima, afortunadamente, tenemos en Tlaxcala, tenemos en Guerrero, que fueron de la última elección, ¿no?, de 2020, a Evelyn en Guerrero, pero hay muchos pendientes. Y justo cuando estaba dándole el repaso al libro, veía que cómo hasta se caracterizan algunos estados como Nuevo León, Michoacán, que son altamente machistas, que hay alta misoginia, y cómo ahí todavía no han podido desplegarse pues estas acciones a la plenitud que deberían de tener. Pues bueno, aquí es como un repasito, ¿no?, para que vean los rostros de las personas que llegaron. Son las mujeres que van llegando a esos cargos máximos dentro de su estado, y que invariablemente es un parteaguas. Yo se los aseguro que aún como hayan llegado, en la manera en que haya llegado, ciertamente en algún punto de quiebre de su administración van a tomar conciencia, algunas, ¿no?, o alguna, de que quien firma el documento pues es ella, y de que lo que pueda incidir va a ser el legado de ella, de esa mujer. Entonces es muy relevante y muy importante destacar que esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la voluntad de esas consejeras electorales que se amarraron del Instituto Nacional Electoral para hacer válido el principio constitucional de paridad en todo, porque nosotros no entendemos todo nada más de algunas cositas y otras no, entendemos todo para donde veamos. Paridad en la universidad, paridad en las empresas, paridad en las delegaciones, paridad a donde veamos, pues. Entonces, si no se hubieran, por así decirlo, pues enfrentado, ¿no?, quizás hasta dentro de su mismo consejo, con otros compañeros, a decir es que tiene que ir la paridad porque la vamos a respetar porque es un principio,
pues esto no sería posible. Entonces cada uno, desde ya nuestros estados, lo que hicimos pues fue impulsar esas acciones que desde el centro y que en esa ocasión funcionó para impulsarlas. Pero ya teníamos la SANSE un plan B de que qué íbamos a hacer si no pasaba desde el centro. También desde nuestros estados teníamos que impulsar la llegada de esas mujeres gobernantes. Entonces este es un tema que le atañe a todas las mujeres, es un tema que queremos de resarcimiento, ¿no?, de esa brecha que existe donde los hombres solamente han sido quienes han estado al mando, y por eso las leyes son para conservar los privilegios de los hombres. Por eso muchas cuestiones de nuestro día a día pareciera que está pensado sin las mujeres. Debemos llegar más a esos cargos. Y bueno, yo me despido diciéndoles que nuestra democracia tendrá que ser paritaria o no será. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosely del Carmen, muchas gracias por sus comentarios. En un momento más vamos a abrir la mesa para algunos comentarios. Doy la bienvenida a la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández. Ella es abogada postulante desde 2006 en las áreas civil, familiar, derecho laboral y derecho constitucional. Como servidora pública ha sido coordinadora jurídica en el organismo público descentralizado Sistema de Aguas y Saneamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Abogada tributaria en la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Villahermosa. Actualmente es titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Se ha desempeñado como docente por asignatura a nivel superior y posgrado en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y en el Instituto Tecnológico de Chontalpa. Activista, promotora de los derechos humanos, feminista y madre de 2 hijos maravillosos. Le damos la palabra. Bienvenida, maestra Edith. Te damos la palabra para tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, antes que nada, agradecer, como siempre, al Museo de la Mujer por esta participación, la apertura que tiene al final sobre estos temas que, como bien han comentado las compañeras que me han antecedido, la importancia y la relevancia de conocer, de saber cómo han llegado muchas mujeres a estos espacios de toma de decisión y a estos espacios de poder, porque al final de cuentas así se traduce. Agradezco a la doctora Patricia Galeana como fundadora y directora del Museo de la Mujer, a la doctora Guadalupe Valdés Osorio, que es vocal nacional de FEMU, que la vez pasada también nos hizo el favor de moderar y además lo hace súper bien ya luego de sus intervenciones, a la maestra Olga Viridiana, que pues quien ya escuchamos su participación, y ella es presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación en el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Tengo muy buenos recuerdos también de por allá, me tocó trabajar en Baja California Sur, así que también me agrada mucho el lugar. A la doctora Claudia Arlet Espino, secretaria de Estudio y Cuenta, a nuestra querida amiga, y además sabemos que, bueno, quienes somos de Tabasco, si hay una mujer que ha estado impulsando que más mujeres lleguen a espacios de toma de decisión, ha sido la maestra Rosely, desde su propia experiencia, como bien se decía, desde su trabajo y desde el lugar donde está, así como las otras compañeras, y bueno, al personal que siempre nos apoya en la organización del evento. El libro como tal, Principio de Paridad Total en la postulación de candidaturas a la gobernatura en el proceso electoral ordinario 2021. Esta obra fue coordinada por la maestra María del Mar Trejo Pérez, la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa y la doctora Rosely del Carmen Domínguez Arévalo. En el devenir, en el transitar, la obra, como ya lo mencionaron, incluye resultados, análisis de lo que se realizó en estos 15 estados del país, por qué hubo esta participación de mujeres contendiendo por un espacio, por un cargo de elección popular. Reflexiona los números de votos, el número de participantes de acuerdo al lugar, los casos en los que se logró que una mujer llegue a una gobernatura, la importancia de que cada vez haya más lugares ocupados por una mujer, y además también explica
porque es necesario que, así como en estas elecciones pasadas del año 2020-2021, se refrendó ese ejercicio de acciones afirmativas, se exigió además la aplicación del principio de paridad constitucional a fin de lograr alcanzar esa igualdad sustantiva y formal. También se pretende que en estos próximos comicios, que ya nos falta muy poco para llegar a ellos, estos actos, estas acciones continúen, y con esto se evite también temas de discriminación, como bien lo comentaba la doctora Roselvi. Del lugar donde venimos se han dado muchos casos, cada vez son más recurrentes el tema de situaciones de violencia al interior de ciertos organismos, y en su mayoría han sido perpetrados por hombres hacia mujeres. En el sexto informe de la Conferencia Internacional del Trabajo se observó que las desigualdades de género se van acumulando a lo largo de toda la vida y es generacional. Erradicarlas implica tomar decisiones que muchas veces se trasladan a lo político, pero que en realidad conforman el mínimo para cerrar brecha en contra de las desigualdades, que también incluye la parte económica, social y por ende la cultural. Ya mis compañeras abordaron los resultados históricos que se han tenido, los lugares o los estados del país en donde ya se cuenta con una mujer en alguna gubernatura. Sí quiero resaltar que, por ejemplo, precisamente en Baja California, no solo está el tema de la gubernatura, sino también 3 de las alcaldías son presididas o está una mujer. Nosotros en el estado de Tabasco también estamos haciendo lo propio. Esto implica un cambio trascendental y el trabajo en políticas públicas que erradiquen la violencia y la discriminación por razón de género. En la obra hace un recorrido histórico, pero también jurídico, y esto conlleva a trabajar en la comparativa de legislaciones y en cómo la reforma constitucional de 2014 en materia de paridad necesitó mayor abundancia o que se reafirmara en 2019. Gracias al trabajo que, como bien han señalado mis compañeras, a través de todo lo que se ha organizado también desde la sociedad civil, que esto es importante resaltar. Recordemos que esta reforma alcanza también organismos autónomos. Es de repente triste ir a algunas instituciones y ver que en esta famosa galería de quienes han presidido solamente vemos hombres, no vemos mujeres, o a veces 1 o 2 mujeres que han estado al frente de estos organismos. Entonces, de hecho, en la experiencia pasada, la doctora Roselvi presidió en su momento el Instituto Estatal de Participación Ciudadana en Tabasco, y la convocatoria que se lanza para la presidenta actual, que es la maestra Elizabeth, fue precisamente con base en este principio de paridad. Entonces, únicamente se pudo contender o pudieron contender mujeres, y esto fue algo sumamente trascendental, porque además en Tabasco era algo que no se había visto. Yo considero que para otros organismos que también son importantes, en su momento lo vamos a ver. Tenemos secretarías de Estado, al menos acá, nosotros tenemos 2 secretarias de Estado, si no mal recuerdo, no hay más. De ahí en fuera todas están presididas, o sus titulares son hombres. Por lo general, dentro de los municipios, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, hay direcciones que se les dan a las mujeres porque piensan que son creadas para otra cuestión, no se les da el recurso, no se les da el apoyo. Ahí también radica la parte económica o la parte de violencia en ese sentido. Entonces, yo creo que ejemplos sobrarían, ¿no?, de lo que vivimos en el país para establecer el porqué de este principio de paridad. Y bueno, creo que tenemos un espacio para conclusiones, pero si no es así, yo sí quisiera dejar esta parte, porque lo hemos dicho muchas veces, lo que no se nombra no existe. Con Marina del Pilar Ávila Olmedo, con Laida Elena Sansores San Román, con María Eugenia Campos Galván, con Griselda Álvarez Ponce de León, Indira Vizcaíno Silva, Evelyn Salgado Pineda y Lorena Cuellar Cisneros, se da cuenta del principio de paridad total en México. Con ellas y con todas las mujeres que hoy ocupamos un puesto de toma de decisión, se constituye un avance en la participación equilibrada entre mujeres y hombres, en la inclusión de la vida pública y privada de un país, y sobre todo con cada mujer tomando en sus manos el ejercicio pleno de los derechos humanos. Cada vez más veremos reflejado ese cambio que se ha venido luchando por décadas. Es tiempo de salir de las trincheras, como nos los ha dicho muchas veces en sus conferencias Marcela Lagarde, y pues es tiempo de nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra
Edith Guadalupe Magaña Hernández, pues abrimos el tema para discusión y para presentar algunos comentarios de quienes nos están acompañando también vía Facebook. María de los Ángeles Frías Sánchez, saludos desde Tabasco. Merichel Calderón Vargas, saludos a la consejera Maciel, digna representante del tema y de Baja California, arriba el norte, dice Merichel. Muy bien. Lupita Damán, saludos a la maestra Roselvi y a la maestra Edith, como siempre realzando nuestro hermoso estado de Tabasco y realzando el derecho a las mujeres. Julieta Díaz, excelente consejera. Roselvi Domínguez, muy acertadas sus palabras, y resaltar la importancia de la mujer en la sociedad es uno de nuestros mayores retos. Julia Díaz, Mujeres apoyando a mujeres, felicita a quienes nos acompañan en esta mesa y también al Museo de la Mujer. Muchísimas gracias por sus comentarios vía Facebook. Y bueno, yo quisiera destacar la importancia del trabajo del libro, en el sentido de que el libro, vamos a decirlo, hacer un compendio de la lucha de las mujeres, no solamente en el ámbito legislativo, quienes tuvieron la fortuna de apoyar en este proceso, digámoslo así, legislativo, para obtener estas reformas a nivel constitucional y a nivel en las leyes federales y administrativas, sino también la lucha que fue el cabildeo, lo que estamos escuchando de parte de las maestras que aquí nos acompañan, de la maestra Roselvi, la lucha de que se transformara este punto, ¿no?, que nos manejaba ya la maestra Olga Viridiana, respecto de que al menos hay que cabildearlo, perfecto que sean 7, ¿no?, las postulantes. Bueno, no al menos, ¿no? Y bueno, en este sentido, bueno, formularía algunas preguntas del auditorio que nos hacen para estas niñas y mujeres que presentábamos esta posición de vernos aquí, verlas a ustedes y a nosotras desde el Museo de la Mujer, representando los derechos de las mujeres, representando los derechos de las niñas, las adolescentes, las infancias, lo motivante que puede ser o que es ya que las niñas nos miren y que vean sus grandes esfuerzos estudiando a nivel nacional, estudiando a nivel internacional y luchando por los derechos políticos de las mujeres, es importante. Pero quisiéramos bajar a una pregunta para quienes, esas niñas, adolescentes y mujeres que nos están viendo y que aún no sepan o no habrán tenido acceso a qué es el principio de paridad. ¿Alguna de ustedes nos pudiera explicar, por favor, cuál es el principio de paridad? ¿Quién quiera tomar la palabra, por favor? Bueno, esta palabra se acuñó en una cumbre que hubo en Atenas, si no mal recuerdo, en los años 90, en 1992. Y hace referencia, o bueno, nosotros cómo la entendemos. Ahora mismo la entendemos como un principio constitucional, soy abogada, y como les decía, los principios están en la cumbre de los ordenamientos jurídicos, por lo que se deben de cumplir y deben de entrar de manera transversal, colarse por todo ese andamiaje jurídico que existe en un sistema. Y en 2020 hubo una gran reforma y se cambió la Constitución, que pues es nuestro máximo ordenamiento, y habla acerca de la paridad en todo. Y eso quiere decir que exista mínimamente un 50% de mujeres en los espacios de toma de decisiones, en los espacios de poder. Algunos confunden la paridad que debe de emplearse a favor de los hombres. Incluso ha habido impugnaciones en Tabasco, por ejemplo, y seguramente en muchos estados, con motivo de las acciones afirmativas, han llegado más mujeres que hombres, tanto al Congreso como a las regidurías de los ayuntamientos. Entonces ha habido hombres que se han atrevido a impugnar diciendo que no hay paridad, porque hay más mujeres que hombres, porque entienden la paridad como una cuestión numérica. O sea que debe de haber forzosamente 50 hombres, 50% hombres, 50% mujeres. ¿Y qué pasa cuando los números son impares? Por ejemplo, las regidurías son 5, las diputaciones son 21. Para que haya una paridad,
se debe cubrir ese mínimo. Y ese mínimo es de que la mitad, y si la mitad no se puede partir, porque no vas a poner media mujer, ¿verdad? O medio hombre, pues tendrá que ser 50 más 1. 50 más 1 para que realmente tengamos a paridad. Y este principio, pues es el resultado, la respuesta a esa brecha histórica que existe de desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, incluso lo que comentaba aquí la doctora, también se me pasó por ahí. Esta parte de paridad o esta parte de igualdad ha permeado en todos los ámbitos. Nosotros lo vemos así porque somos abogadas, pero para un poquito más de entendimiento, hagan de cuenta que es que las mujeres podamos estar en cualquier espacio de toma de decisión que consideremos pertinente estar, de acuerdo a nuestro propio proyecto de vida, y que no haya nada del otro lado que lo impida, porque esa ha sido como que la vertiente o lo que más se ha dado, pues esas barreras históricas. Incluso este tema, y ahorita lo recordé por lo que comentaba la doctora, se ha llevado a otras legislaciones. En el tema sindical también se pide que dentro de el comité o el órgano que rija a un sindicato haya ya este tema de mujeres al interior, y que no sean las carteras mínimas que quedaron por ahí excluidas, ¿no? Y que al final nadie las quiso, bueno, entonces pone una mujer, no, sino que se considere incluso tener secretarias dentro de este tema que como es la parte sindical en el país. Y bueno, es una de las reformas también de la Ley Federal del Trabajo, y como bien decía la doctora Roselvi, es importante que se dé a conocer, porque al menos en mi caso, que también soy docente, tenemos muchas compañeras hoy en día que están participando activamente dentro de estos grupos, ¿no? Dentro de estas colegiaciones. Entonces es importante que sepan a lo que pueden acceder. Si nosotras estamos hoy acá es para decir de alguna manera a qué pueden acceder ustedes, tan solo por el hecho de este principio, y que obviamente se agradece a todas las mujeres que han antecedido en esta lucha. Muchas gracias, maestra Edith. Como mencionaba la maestra Roselvi, paridad en todo, ¿no? Y aquí también hace mención de este principio la compañera Edith. Había un tema que tocó la maestra Olga, en el sentido de que la candidata en su momento, pues además de ser mujer, el gran reto de hacer su candidatura estando embarazada, ¿no? Entonces estos estereotipos de género que alguna vez pueden impactar en la percepción pública para efectos de decir, no, es que es mujer, pues difícilmente se votará por ella, y después, no, es que es mujer y además estar embarazada, podrá con el cargo. Entonces efectivamente tenemos que ir contra la corriente de estos estereotipos de género que permean en la sociedad aún, y que estando aquí presentes quienes nos tenemos el grato momento de que nos acompañen, de qué manera podemos ir tirando estos estereotipos de género, diciendo sí se puede alcanzar. ¿Qué es lo que ustedes recomendarían como una política pública para que se vea que estas cuestiones de un embarazo no son una cuestión de desventaja en una mujer, sino es una cuestión de que es una mujer que precisamente sabe organizar su tiempo, y además sabe organizar y genera vida, y a partir de esa generación de vida también puede generar muchas cosas que para nuestra sociedad mexicana? ¿Qué es lo que propondrían en nuestras políticas públicas? Les doy la palabra a la maestra Olga por si quiere decir algo al respecto. Gracias. Respecto a estos estereotipos de las cuales muchas veces somos sujetas como mujeres, ya mencionábamos este tema de se podrá mantener ese equilibrio entre la vida familiar con la vida pública, porque sabemos que siempre hemos sido relegadas hacia el espacio de lo privado, ¿no? Y aquellas que nos atrevemos a salir hacia el espacio público, pues somos sujetas de alto escrutinio por parte de la propia ciudadanía. ¿Cómo se puede combatir este tipo de estereotipos? Creo que se debe de combatir primero también desde casa con una repartición igualitaria también de las tareas, y no nosotras mismas también el por qué es niño o por qué es niña, no, hay que tener una repartición igualitaria en casa de tareas.
También se puede desde políticas públicas encaminadas a la educación. Me parece que la educación es fundamental y es básica para que puedan combatirse todo este tipo de estereotipos de género, de las cuales pues hemos sido sujetos dentro de la sociedad y dentro de la formación que hemos tenido de nosotras mismas. Venimos ahorita de otro evento también donde estuvo Eufrosina Cruz y nos hablaba justamente de todas estas desventajas a las cuales nos hemos tenido que enfrentar, o este sistema cultural que traemos desde la formación, desde casa, y cómo lo difícil que es a veces salir frente a ese sistema. Entonces, por ahí podemos empezar, y sobre todo esta generación, hablaba yo de estas políticas públicas en materia de educación. Es muy importante que también desde el ámbito educativo, desde el ámbito de qué es lo que nos enseñan y qué es lo que estamos enseñando a niñas y niños, pues podamos tener definido cuáles son los estereotipos. Y la verdad es que me da mucho gusto que las nuevas generaciones ya lo traen, ¿no? Por simplemente los colores, ¿no? El chip de los colores. Mi hijo llega y me dice, mamá, pues los colores son universales, ¿no? No hay un color específico para niña o para niño. Entonces creo que en esta parte podemos estar influenciando, y dentro del ámbito de competencia que cada una de nosotros nos desempeñemos, desde la academia como desde las instituciones públicas, y donde quiera que estemos nosotras mismas, a ser consciente, tener esos lentes, también esos lentes violetas, darnos cuenta, porque muchas veces normalizamos tantas conductas, no nos damos cuenta, viene tan intrínseco ese sistema en el que hemos sido formadas, que no lo visibilizamos. Ya una vez cuando te pones esas gafas violetas, pues puedes ser consciente de muchas cuestiones que se viven en el día a día y puedes hacer algo para cambiarlos, ¿no? Y también, pues obviamente mencionarte que dentro del ámbito de competencia que cada autoridad tenemos, lo que viene siendo los institutos estatales locales, a través de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, pues continuamente estamos brindando cursos de capacitación tanto a candidatas como a las mujeres electas, a efecto de que sepan cuáles son las conductas, cuáles son los estereotipos, qué es violencia, porque, insisto, a veces la normalizamos tanto que pensamos que alguna conducta pues es normal, ¿no? O es normal por estar en este ámbito público, cuando no es así. Entonces creo que eso es básico, el aperturarnos, el tener estas capacitaciones, el brindarlas y el también formar desde casa. Muchas gracias, maestra Olga. En relación también a lo que mencionó la doctora que nos acompaña de Chihuahua, cómo impulsar ese empoderamiento de las mujeres que pertenecen a comunidades indígenas para que escuchen, pues digamos así, sean escuchadas, porque quizá también tienen, en muchos estados ya se refleja esto, pero que para impulsar una mayor participación de las mujeres que pertenecen a comunidades indígenas. ¿Cuál sería tu visión? Gracias. Pues lo mencionaba yo en un principio, ¿no? Como cuando nos enfrentamos en la materia electoral a crear una acción afirmativa ahora para un grupo históricamente vulnerado, nos topamos otra vez con el tema de retraso en la participación y la representación de las mujeres. Entonces ya no hablábamos solamente de mujer, sino de mujer indígena, ¿no? Y que es mucho más complejo, por algo es una categoría sospechosa en materia de derechos humanos, ¿no? El mapeo ahorita en el país, en este último proceso electoral grande, digamos, el 2020-2021, nos arrojó muchos datos, que creo que es lo que nos permite hoy en día, en que desde las instituciones, pero también desde la sociedad civil como AMCE, ¿no?, se creen estrategias para impulsar los liderazgos de las mujeres, porque, ojo, no nos ha sido suficiente desde que se crea en los años 90, en la propia ley, una acción afirmativa en donde se da o se debe de destinar en aquel momento cuando se crea el 2% del recurso de los partidos políticos a los liderazgos de las mujeres, luego se sube al 3%, en Chihuahua en los años 90 lo pusimos en el 15% y luego desaparece, pero de nada nos ha servido.
Y les digo de nada porque los últimos 2 años vamos viendo que los reportes del Instituto Nacional Electoral, claro, provocados en virtud de que sociedad civil estuvimos y los feminismos también institucionalizados estuvimos dando lata con ese recurso de qué pasaba con él y la fiscalización al respecto cuando tenemos un modelo de fiscalización desde el año 2007, ¿no? Como parte de nuestro sistema electoral. Los resultados eran atroces porque veíamos que se utilizaban para las comidas del Día de la Madre o para el festejo del Día de los Niños y nada tenía que ver con el liderazgo de las mujeres. Pues cuando vamos al tema de mujer indígena, es así todavía, pues peor la correlación entre estas temáticas, ¿no? Coincido con mis compañeras en que la capacitación es importantísima, no lo acabo de comentar Viri, pero lo complemento yo. AMSE ha creado la red de candidatas y la red de ya mujeres electas. Dentro de ese espectro están las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque la acción afirmativa 2020-2021 que se implementó prácticamente en todo el país, o sea, de norte a sur, de este a oeste, pues tiene la presencia hoy, no solamente la participación política, sino la representación política de mujeres indígenas, ¿no? Entonces creo que bueno, pues vamos en el camino correcto, capacitando desde que son candidatas hasta que son autoridades, y que el compartir historias es muy importante, ¿no? Ahorita veíamos el ejemplo de quienes estuvieron en un puesto de poder embarazadas o que fueron candidatas. La propia consejera Roselvi, siendo presidenta de su instituto, estaba embarazada. La gobernadora del estado de Baja California estaba embarazada. Ese es un gran ejemplo, pero compartir la historia es importantísimo. Hoy por la mañana platicaba con la defensora de derechos políticos electorales de Chihuahua, la exconsejera Perla Bueno, y estuvo hace unos días precisamente contando su historia de vida con unas feministas de Chihuahua, con unas jóvenes feministas que están haciendo podcast con historias de violencia, y le hacía la reflexión, qué tan importante es que compartamos nuestras historias, porque podemos no solamente ser ejemplo en el sentido de exaltación o de orgullo personal hacia otras, sino que animamos a otras mujeres que pueden estar en situaciones similares, ¿no? Entonces yo creo mucho en compartir en ese sentido, y además de que así han sido los feminismos de nuestro país. Así se formaron, juntándose en los cafés de la Ciudad de México para hablar de los grandes temas económicos, sociales, culturales desde su feminidad. Entonces, una de las grandes técnicas yo creo que es esa, compartir historias y bueno, pues desde la sociedad civil, desde las instituciones, continuar empoderando a las mujeres a través de la capacitación. Porque ya estamos llegando a las mujeres, sí, nomás que ahora necesitamos llegar con conocimiento de causa. Por eso no hay agendas que nos estén resultando positivas ahorita, a pesar de que hay una representación de mujeres numéricamente hablando. Ahora tenemos que dar el otro paso, ¿no? Que nuestras agendas incidan positivamente en la vida de las mujeres, ¿no? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Para la maestra Roselvi, una pregunta. ¿Cuál cree usted que serían los principales retos para incluir y de inclusión, que ya sabemos que también es otra categoría sospechosa que marca el artículo 1 constitucional en el último párrafo, respecto a las mujeres que tienen alguna discapacidad? ¿Cuál sería usted el panorama, cuál sería usted el gran reto en esta materia para que ellas puedan ejercer sus derechos políticos y sociales? Bueno, sin duda es un gran reto. A lo largo y ancho del país, en el pasado proceso electoral, precisamente 2020-2021, la mayoría de los órganos electorales establecieron acciones afirmativas para personas que viven con alguna discapacidad, y pues bueno, el rubro que se toca, mujeres que viven con alguna discapacidad, pues no es muy ajeno, ¿no?, al que mencionabas de mujeres indígenas o afromexicanas. Considero que la paridad es una base y que existen personas de ambos géneros que pueden estar en una interseccionalidad como las que han mencionado, y que la idea o que la obligación más bien que tenemos las autoridades es pues realizar
todas las acciones que sean necesarias para ir incluyendo a todas estas personas, que vamos, como todas acciones, vamos un paso a la vez o vamos ampliando, ¿no?, estos derechos, pero lo importante es garantizar. ¿Y cómo se hace? Pues a través de mecanismos, de abriendo esos espacios a través quizás de las cuotas, como se ha hecho en la mayoría de los soples y que los tribunales han confirmado, abrir esas cuotas específicas no nada más para los cargos de elección, sino también para la conformación de colegiados. En los órganos electorales, cada proceso electoral, abrimos otros órganos desconcentrados, pues bueno, que ahí también exista una conformación donde se incluya a este tipo de personas. Muchísimas gracias, maestra Roselvi. Yo quisiera rescatar un poco el tema que también trató la maestra Olga, en el sentido de que en un principio las mujeres que eran para ir satisfaciendo este punto de paridad, principio, se le dio acceso a las mujeres a que pudiesen representar a partidos minoritarios, ¿no? Y al final, ¿cuál sería su opinión respecto que parece ser, ¿no? Vamos a ver lo que sucedió en las elecciones pasadas, pero parece ser también que estos partidos políticos minoritarios, que en algún momento yo llamaría satélites, ¿no?, pudieran ir llenando ese porcentaje que hace ganar finalmente al partido que llega al poder, ¿no? Entonces, yo solamente mencionaría cuál sería su opinión de que también no se dejen esos espacios en partidos minoritarios, que las mujeres también sigan teniendo esos espacios en estos partidos minoritarios, que no se dejen de atender para efectos de que también cuando se llegue ese mínimo porcentaje, que es la diferencia y que se suma para que efectivamente llegue a ganar el partido, que por ese 2%, por ese 0.3%, no se dejen de atender estos partidos minoritarios, ¿no? Ya es una lucha haber llegado a esos partidos minoritarios y que no se dejen de atender. Claro que sí. Bueno, pues al principio, efectivamente, puedo ver, mencionaba yo el caso de Baja California, ¿no?, el histórico de que habían sido postuladas mujeres por partidos con pocas posibilidades de triunfo, partidos locales o minoritarios, y eso pues todavía era una brecha más para que pudieran tener un real o acceso realmente efectivo hacia el poder. Actualmente, pues con esta acción afirmativa que se ha estado implementando, pues ya son postuladas y ya vemos mujeres en la gubernatura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí creo que ahí es tarea de todas y de todos, y de los partidos políticos sobre todo, el fomentar este tema del porcentaje destinado para el empoderamiento y el liderazgo de los cuadros de las mujeres, y que efectivamente sea destinado para ese fin, ¿no? Mencionaba ahorita la doctora Claudia Arlet, y me atrevo a mencionar algunas sentencias que hubo, ¿no?, donde se les daba ese recurso regalándoles rosas o regalándoles mandiles o regalándoles enseres domésticos, ¿no?, cuando ese no es la finalidad de justamente ese porcentaje. Entonces creo que también dentro de los propios partidos políticos las mujeres deben de estar, las secretarías de las mujeres deben de estar atentas a que efectivamente pues la exigencia que se debe de dar para que estos recursos sean destinados a donde corresponden. Y debo de mencionar también que me congratula que últimamente yo he estado asistiendo a varias capacitaciones dentro de que me han hecho invitaciones de diversos partidos políticos, justamente donde ya se está tomando en consideración el empoderamiento de las mujeres. Sabemos que ahí es donde están estos liderazgos también en las colonias. Las mujeres son las que mueven también parte de en las colonias, son las que andan ahí organizando el grupo de vecinas, grupos de vecinos, y de ahí si no se toma en cuenta esos liderazgos, pues creo que difícilmente se puede ir avanzando, ¿no? Mencionar ahorita también la paridad. Me quedé ahorita con eso. La paridad no es una dádiva, la paridad es una cuota, no es una dádiva ni es una cuota, es un principio constitucional, y como principio constitucional pues tenemos que tener esa exigencia en todos los ámbitos de gobierno. Por eso hablábamos de paridad en todo con esta reforma,
desde los tres Poder Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. Todavía hay temas pendientes y hay temas que tenemos que seguir impulsando, y definitivamente el destinar los recursos económicos es un tema fundamental. Muchísimas gracias, maestra Olga. Yo, aprovechando que tengo tan distinguidas personalidades aquí en la mesa, me gustaría preguntar respecto a las campañas políticas, cuando la candidata es una mujer, ¿cuál sería una línea prioritaria en esa campaña política? Si es que tiene que hacerse una campaña política distinta cuando se trata de un candidato hombre o cuando se trata de una candidata mujer. ¿Cuáles serían, creen ustedes, que pueden ser las líneas estratégicas de una candidata mujer para lograr el voto del pueblo? Yo no creo que haya que hacer una diferencia, porque precisamente estamos hablando de eso ahorita. Creo que lo que hay que resaltar acá es lo que realizamos desde los espacios donde estemos, el trabajo que realizamos, ¿no? Ya lo comentaron. Desgraciadamente, ciertas características, porque somos mujeres, las toman a contrario, en lugar de que sean a favor, ¿no? Hace ratito hablaban del tema de la maternidad y demás, ¿no? Y escuchar que tengamos que hacer algo diferente porque somos mujeres, lo que vamos a resaltar es lo que vamos a trabajar, porque además es algo, ahorita lo comentaba la maestra, las mujeres son las que integramos esas redes, O sea, cuando alguien quiere de verdad buscar el voto en un espacio, porque además me ha tocado, lo primerito que hacen es ir con las mujeres. ¿Por qué? Porque somos quienes construimos esa red. ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? De que esa red ahora es para nosotras, pues para apoyarnos a nosotras que queremos llegar, a las que quieran estar, en ese punto, porque al final también es algo muy importante. Hoy en día, que me toca ya estar desde un órgano de supervisión como es la Contraloría, y que me toca estar ya vigilante, ¿no? Desde la parte preventiva, como bien lo comentaban, desde tener el conocimiento adecuado para poder llevar a cabo todas estas acciones. Ayer precisamente nos decían lo que tenemos que hacer en el tema de presupuestos. O sea, no tendríamos por qué hacer algo diferente, al contrario, es instruirnos para saber qué hacer en el momento de llegar, o sea, caminar, porque nosotros sabemos la problemática real. Esto que nos describe la obra es parte del activismo que se hace, lo decía ahorita la doctora Claudia. ¿Cuándo empezamos con estos feminismos? Empezamos en el café, empezamos en las escuelas, hacemos lo propio en el lenguaje que podemos, en el área en el que podemos. Lo dije creo la vez pasada, cuando yo me incluyo en el tema del feminismo, cuando empiezo a pensar, a ver con gafas violeta, gafas moradas o de este color, cuando empiezo a entender que yo también sin querer he violentado a otras compañeras, ahí empezamos a cambiar. Entonces no tengo por qué hacer algo diferente al contrario, sé la problemática, yo sé lo que se vive, he vivido la violencia, sé lo que significa estar en un espacio en donde te invisibilicen, sé lo que significa estar en un espacio en donde te hagan a un lado, en donde no te tomen en cuenta, en donde incluso el presupuesto que te den sea mínimo, vaya, que no puedas contar ni con el personal adecuado, ¿no? Y es por el tema más de ser mujer que del presupuesto, porque ya luego cuando te toca revisar y dices, híjole, y además también esa parte de desconocimiento. Entonces no creo que haya algo diferente. Simple y sencillo llegamos a lo que vamos, que es a trabajar, y así lo hemos demostrado, creo, en los distintos ámbitos en donde estamos. Sí, tiene la palabra la maestra Roselvi, por favor. Sí, me permite, doctora, creo que sería al revés, como para empezar de la ciudadanía e incluso de los medios de comunicación que hacen esa diferenciación, de que en las campañas, durante las campañas, hacen preguntas diferenciadas a hombres y a mujeres contendientes. A las mujeres incluso hasta se atreven a preguntarle que si mientras ella está en campaña, quién está cuidando a sus hijos, o que si sabe cuánto cuesta el kilo de carne, o cuestiones de ese tema que no tendrían por qué, o sea, si no son tema con un candidato hombre, tampoco tendrían por qué ser tema con una mujer candidata. Entonces, al revés, ¿no? Hacia la ciudadanía, y lo que referían de que, ¿por qué se le tiene que exigir más? Para hacer o ocupar un puesto a una mujer, pues tiene que tener la especialidad, la maestría, el doctorado, experiencia aprobada, etcétera. Y pareciera que para que un señor accese a un cargo, pues solamente con tener testículos es suficiente. Pareciera muchas veces. Entonces, esa es yo creo, y ya en otro tipo de lecturas, me he dado cuenta que a veces las mujeres
quizás nuestra formación, quizás la forma como vemos el mundo, no nos atrevemos a ir a pedir, por ejemplo, un trabajo si no cubrimos por lo menos el 90% de los requisitos. Y los hombres, ahí se van, o sea, cubro como con 2, pues ahí voy. ¿Cómo dicen? Chicle y pega. Entonces, la clave creo que está en la autoconfianza, de que las mujeres podamos comenzar a abrir otros espacios, porque pues ninguno llegó, ningún hombre llegó, ningún gobernador llegó, y vemos muchos secretarios de Estado o directivos o presidentes que no tienen el perfil mínimo que profesionalmente se ocuparía para estar ahí, pero cómo a las mujeres sí se le exige que lo tengan, pues. Esa es una parte. Y la otra, la que refería a ella, bueno, si yo quiero estar en ese cargo, pues qué bueno, pero también yo diría que es un tipo de violencia aquellas mujeres que son la hermana de, la esposa de, la hija de un señor que se cree el dueño del feudo y por cuestión de paridad se le hace muy sencillo decir, pues que vaya mi mujer, como si fuera un títere. Entonces, esa parte también, y yo creo que es desde los partidos políticos que tendrían que impugnarlo, las mujeres que están haciendo todas estas redes, toda su trayectoria política, que están caminando, que se están capacitando, y que a la mera hora, o sea, sí las están capacitando y sí están gastando el dinero, pero a la mera hora no van esas mujeres que fueron a todos los cursos o a todas las capacitaciones, sino vienen las externas. Entonces ellas pudieran regularlo a través, no sé, de impugnaciones primeramente ante sus mismos partidos políticos o hacia las instancias electorales. Muchas gracias, maestra. Bueno, Roselvi, en este sentido, pues bueno, la maestra Edith nos dice, ¿no? Nosotros somos las redes, nosotras somos las redes, y que entienda quien quiera pedirnos apoyo a las redes, que nosotras también queremos ser candidatas, porque ya organizamos, ya hicimos el trabajo para las redes, no solamente apoyamos, sino que también solicitamos esa candidatura, muy bien, precisamente. Y esas candidaturas que yo diría que sean en ese aspecto de lo que han comentado tanto la maestra Edith como la maestra Roselvi, en el sentido de ser una candidatura de visibilización, ¿no? De decir que efectivamente tenemos que tener estrategias, así como se habla de materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, de esa debida diligencia reforzada, pues aquí trabajar con esa paridad reforzada, ¿no? En ese sentido también. Bueno, Julieta Díaz nos dice, licenciada Edith, toda la razón, aún nos faltan más espacios de oportunidades para las mujeres. Marcela Lagarde habla de la sororidad entre mujeres, la que es la base de ir cambiando a la sociedad y que las mujeres cada día sean reconocidas. María Laura Tachiquín nos dice, buenas tardes, saludos desde Querétaro, interesante la participación de cada una de ustedes, las felicito a todas, y pregunta que en dónde se puede obtener el libro, que en dónde puede adquirir el libro. Gracias. El libro puede ser descargado desde la página de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE, por ahí tecléenle AMCE y les va a aparecer la página, y viene no solo ese libro, sino viene algunas otras revistas que hemos también estado publicando, así como otro libro de pandemia, y ahí viene directamente el libro en código PDF. También si nos dejan los datos, pues podríamos estar mandándoselos ya directamente a algún correo electrónico que así lo consideren. Y mencionar ahorita un tema muy importante, y no quisiera dejarlo pasar por alto, sobre las preguntas que mencionaba mi compañera Roselvi. Hemos estado brindando algún tipo de capacitaciones justamente a las candidatas por las preguntas que muchas veces se hacen respecto de los medios de comunicación, que nada tiene que ver justamente con la labor que a veces está desempeñando, o que no es la misma pregunta que le hacen a un varón, ¿no? A un candidato. Creo que respecto a esas mismas tuvimos un curso muy bueno en el que se les decía exactamente cómo poder evadir o cómo poder contestar de una manera firme y de una manera clara ese tipo de preguntas que son capciosas o que ponen en desventaja, porque esa es la finalidad,
si analizamos ese tipo de preguntas, la mujer respecto a de los hombres, ¿no? Entonces, sí, por eso mencionábamos ahorita la importancia de la capacitación, de formar esta red que tenemos de candidatas mujeres, y que lo hemos implementado en todos los estados de la República en los procesos electorales, y actualmente pues contamos con esta red de mujeres electas dentro de AMSE, que es un proyecto que se tiene en conjunto con el INE y con los estados de la República, hasta ahorita 31 estados de la República sumados. Entonces, si bien las campañas no es que sean diferentes, sino más bien el cómo abordamos ese tipo de preguntas es donde radica la diferencia. La formación para efectos de afrontar todas estas preguntas que quieren revelar estereotipos de género aún, y que el objetivo es pues enfatizar la desventaja, ¿no? Ver cuál sería la desventaja y este coaching, o como mencionábamos aquí en la mesa, esta visión de acompañamiento, de reforzarnos, de compartir experiencias para lograr ojalá algún día pues un gabinete integrado totalmente por mujeres, que sería formidable. Pues agradecerles a la maestra Edith, a la maestra Olga, a la doctora Claudia Arlet y también a la maestra Roselvi su presencia. Por cuestiones de tiempo, bueno, vamos cerrando el evento. Nos congratula mucho haberlas tenido. Nos gustaría formularles más preguntas, porque bueno, indudablemente esto es un tema que para las niñas, para las adolescentes, las mujeres que están en las universidades quisieran formar parte de un partido político, quisieran estar representando a sus comunidades y al país, pues seguramente también podríamos formular más preguntas. Sin embargo, bueno, aquí dejamos, esperando por volverlas a ver a ustedes en este Museo de la Mujer, para ir desarrollando múltiples temas en este orden. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.